Bienvenidos a un nuevo episodio de No Somos Nada, el podcast y video podcast de T13 de actualidad internacional, con uno de los pilares fundamentales de esta plataforma digital que es Pasárate. No, con dos pilares. Yo creo que el pilar eres tú y yo soy acompañamiento acá. Por supuesto, pero también invitado especial en esta oportunidad, invitado internacional. Me voy a autopresentar, obviamente, James Katika, corresponsal permanente en Buenos Aires, pero que por esta semana tratando de llenar los zapatos de Carlos Zárate en este lugar para poder hacer este espacio de conversación de lo que nos interesa, del mundo, de lo que ha sucedido, pero en particular en esta edición de lo que ha sucedido este 2022. ¿Y qué cosas han sucedido en este año? Y que son muchas. Demasiado. Exacto. Y cuesta, de hecho, hacer una lista de qué es lo más importante y vamos a echar una mirada al panorama global y también a nuestro panorama regional. Por supuesto, pero antes, por supuesto, invitarlos a que nos sigan en Spotify, también en YouTube, para que puedan ver la versión en video, para que nos vean allí en cámara y también nos puedan escuchar donde estén, y también agradecerles a todos por sus comentarios, el feedback que nos entregan semana a semana. Paz, ¿te parece si comenzamos quizás con el hecho que detonó literalmente muchos otros eventos en el mundo? Fue a principio de año, pensamos que iba a ser más breve, pero continúa y está pronto a cumplirse un año. Hablo de la invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra que ha conmocionado y que no ha dejado a nadie indiferente. Es decir, a todos les has dicho, tiene que tener una posición. Exacto. Y reaccionar a aquello, y estamos sintiendo recién algunas de esas consecuencias. A ver, la guerra en Ucrania es la guerra. Por supuesto que han habido guerras a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda ninguna con los efectos que esta ha tenido, donde vemos un conflicto no directo en el campo de batalla, pero sí un conflicto bastante importante a través de el apoyo que se le da a Ucrania, Occidente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos y otros aliados. Y esto ha obligado a la mayoría de los países a expresar su posición respecto de este conflicto. Y a raíz de eso vemos una escalada de sanciones como nunca la habíamos visto antes contra un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto está tensionando la estructura internacional también como a un punto que no hemos visto antes. Y, por ejemplo, hoy es visible un esfuerzo ucraniano que ya estaba un poquito, se detectaba antes, pero este año posiblemente se incrementará. La teoría de que la posición de Rusia en el Consejo de Seguridad es ilegítima y por lo tanto que habría que expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad. Y eso ya, si pensamos hace un año, este solo concepto era imposible, no cabía en ninguna cabeza. Así que creo que seguiremos viendo esta tensión llevada a un punto mayor, porque lo vemos en todas las instituciones internacionales. Y además, sin duda, se cumplirá un aniversario más del conflicto, el primer aniversario, y a partir de eso, ¿qué viene después? Es muy difícil de predecir, pero sí que el invierno no pondrá una pausa a este conflicto. Y también este conflicto nos ha presentado varios personajes, entre ellos el liderazgo de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que hace un año y medio muy poca gente lo tenía. No le conocía la cara, no lo conocía de su nombre, sí. Y se ha transformado en el gran personaje del año por varias publicaciones, admiración por muchos otros líderes mundiales, como por ejemplo aquí en Chile el presidente Boric. Este mes estuvo incluso en Estados Unidos hablando en el Congreso y también consolidó al villano de este drama que vendría siendo el presidente Vladimir Putin de Rusia. Está muy bien que lo pongas en esos términos, porque aquí hay dos grandes personajes. Está Zelensky, que en sí mismo es un personaje que irrumpe en la escena internacional. Las pocas personas que lo conocían como un ex comediante que había ingresado a la política por una vía muy especial, que es que él personificó al presidente de Ucrania en una ficción, en una comedia. Y lo hizo tan bien que eso lo propulsó en la historia real, en la vida real, a la política con éxito. Pero no olvidar que también es colega tuyo, de formación. Claro, él es abogado, que le gustaba actuar, escribió guiones junto a su mujer, que es guionista también, hoy primera dama, y ambos salieron catapultados a la política en un frente que es antipolítica tradicional. Y así es como él llevaba un año de presidente y había hecho algunas visitas a algunos países tratando de promover una Ucrania cercana a la Unión Europea.
Y eso fue lo que provocó el conflicto. Y por otro lado tenemos el villano de la historia, que es Vladimir Putin, y que también vemos que Rusia se encaminaba antes de la guerra hacia una represión muy grande y, las violaciones a los derechos humanos que también han sido largamente documentadas. Y el efecto de la guerra ha sido aumentar la represión y que mucha gente que pueda huir del país lo ha hecho. Gente de Rusia que no puede regresar a su propio país, incluyendo muchas figuras de la cultura, que son, por supuesto, artistas, músicos, literatos, bailarines, y esto tendrá un efecto también en Rusia desmoralizador, además de la conscripción obligatoria, que ya sabemos que tuvo un efecto emocional bastante grande, y en el Kremlin se está empezando a quebrar la lealtad a Putin. Y esa emocionalidad que ha tratado de apelar Zelensky y de esta formación también que tú comentabas de guionista, ha participado de la narrativa que se ha creado, que ha generado mucha empatía en Occidente principalmente, ¿cierto? Pero en todo el mundo, en su figura, y también ella presente en muchas entrevistas incluso. La narrativa es el punto central. Por supuesto. Porque es el relato que se construye en torno al conflicto. Totalmente, porque además aquí hay una guerra en el frente y hay una guerra comunicacional. Y aún antes... Y esa está ganada por Ucrania, hay que decirlo. Y hay que decir que esa narrativa Ucrania la ha sabido llevar con los recursos que significa el guión que el mismo Zelensky está construyendo, aun cuando militarmente se pensaba que Rusia ganaría en un par de semanas. Es decir, la narrativa desde el día 1 ha estado muy bien construida por Zelensky y su equipo, donde está el ministro de Relaciones Exteriores, Defensa, etc. Es decir, ellos no perdieron ni un segundo en galvanizar la simpatía del mundo respecto a este conflicto entre David y Goliat, porque se pensaba que el ejército ruso era Goliat, y ha resultado ser bastante débil, y eso es una sorpresa. Y estos largos meses de este año, sobre todo para los ucranianos que han tenido que dejar sus hogares, que han tenido que ser desplazados dentro de Ucrania o incluso saliendo del país, han visto cómo también la ofensiva ha tenido altos y bajos. Por un momento decayó bastante y pensamos que íbamos de salida, pero parece que era parte también de la estrategia desde Rusia, desde Moscú, de poder llegar a este invierno con Ucrania lo más destruida en términos de infraestructura energética por el crudo invierno que se está viviendo hoy. Eso nos va a ligar a otro tema, pero es principal en la situación que se está viviendo hoy día de las bajas temperaturas y no tener la capacidad de calefaccionar los hogares, que están bombardeados y también sin ninguna conexión eléctrica, por ejemplo. Este año Ucrania ha demostrado, además de esta capacidad para la narrativa que mencionamos, también una resiliencia increíble, porque es un pueblo que está resistiendo una estrategia constante que, obviamente los debilita y también los desmoraliza, porque con estos ataques a la infraestructura no solamente no tienen calefacción ni energía eléctrica, tampoco tienen a veces acceso a agua potable por varios meses. Y a pesar de todo siguen resistiendo. La gente está preparada para usar ropa de alta montaña en su propia casa. Entonces, del punto de vista desmoralizante, esto no está funcionando. Y la otra apuesta que tiene Rusia es que Occidente se canse de ayudar a Ucrania. Y tampoco está funcionando, porque de hecho Zelensky sigue hablando con los parlamentos del mundo, e incluso ahora hace viajes presenciales como hizo Estados Unidos. Entonces no se ve que ese apoyo aún muestre signos de deterioro. O sea, hay un esfuerzo mayor que está rindiéndole frutos a Ucrania, y por la vía de la simpatía está construyendo apoyos que con lo que antes quizás ni siquiera se podría soñar, como por ejemplo recibir defensa antiaérea de alto nivel que Ucrania no contaba. Y la situación en Ucrania particularmente ha derivado con consecuencias en todo el mundo. Y vamos a hablar más adelante sobre la crisis alimentaria y cómo nos afecta a nuestra región, pero en lo inmediato y en este momento se vive, sobre todo en Europa, una crisis energética, un alto costo en países como por ejemplo Reino Unido, realidades que conocemos muy bien ambos, y que se enfrentan a escenarios impensados donde les falta, es decir, el costo es tan alto que se han tomado políticas para poder calefaccionar por menos horas al día las casas, poniendo en riesgo obviamente la salud de las personas, y también el costo de los alimentos ha impactado de una forma tremenda y que no vieron venir de alguna forma.
Sí, primero hay que decir que la guerra no tiene perspectiva de terminar y no hay perspectiva de negociaciones de paz, porque Ucrania dice yo no voy a ceder ninguna parte de mi territorio, yo lo voy a recuperar todo. Y están determinados a eso. Entonces, básicamente no quieren que se repita el escenario de Crimea. Exacto. Y entonces, desde el punto de vista energético, aun si la guerra terminara ahora, los países no van a volver a comprarle energía barata a Vladimir Putin. Y de hecho, mirando hacia atrás, la mayoría de los países lo consideran un error. Y lo han dicho así directamente. Claro. Varios gobiernos. Ahora, el Reino Unido, esta crisis, como dices bien tú, de la energía, el impacto de la guerra en los precios de la energía es continental. Y aún podemos decir global, porque se está comprando gas licuado a países que no son europeos para poder llenar el hueco que hay. Pero efectivamente los precios son tan grandes, a veces el doble, y la cuenta en invierno, tú y yo lo sabemos, en Reino Unido, por poner un ejemplo, es altísima. Sí. Y hay personas que, sin ser pobres, los mismos estudiantes de posgrado que hemos vivido en acomodación privada, ya teníamos problemas para pagar la cuenta de la energía en invierno porque es altísima. ¿Cómo será ahora que se estima que los precios se han duplicado? Y efectivamente significa que hay una buena parte de la población de la clase media que tiene que pensar en comprar la comida o pagar la cuenta de la luz. Y a lo mejor esto evoca también los fantasmas de la guerra más antigua, de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente no había cómo tener calefacción central y tampoco hay cómo tener calefacción de ningún tipo, y el invierno puede ser efectivamente muy difícil. Ahora, también esto tiene otro lado, que es que a través de lo que está sucediendo ahora hay una conversión dramática a fuentes más limpias de energía. Es decir, la guerra tiene ese otro lado positivo, pero el costo para llegar a eso es enorme, y sin suficientes subsidios, que además ya habían subsidios por la pandemia, o sea, los gobiernos que se están endeudando para poder ayudar a la población, y por esta vía llegamos al tema de la inflación. Es una situación muy compleja de manejar para todos los gobiernos. El mismo Reino Unido ahora está siendo gobernado, el jefe de gobierno es su ex ministro de Hacienda, porque efectivamente se necesita unas manos muy expertas para seguir adelante llevando al país por sobre un escenario de recesión generalizada que se ve en Occidente. Justamente el concepto de la inflación era una realidad que muchos países no estaban acostumbrados a ver en el día a día, ¿cierto? Con índices, bueno, el IPC, por ejemplo, aquí en Chile no se le llama inflación generalmente o históricamente porque no es un aumento drástico en los precios. Hay países que sí están mucho más acostumbrados, sin ir muy lejos, Argentina, pero la inflación... Argentina está demasiado acostumbrada a la inflación. Demasiado acostumbrado, una comodidad incómoda, podrían decir algunos. Pero que desde la comilla post-pandemia se ha instaurado en los países con un alto costo donde básicamente el dinero, los sueldos se hacen poco para poder comprar lo básico. Así es. Y eso ha generado de que se requiera mucho más apoyo desde los gobiernos centrales, que sean con políticas perdurables y que no sean solamente paliativas para el momento. Sí. ¿Cierto? Sí. Y que puedan de alguna forma solucionar el tema de la inflación y que no siga alimentándolo, como por ejemplo justamente lo que pasa en Argentina. Ahí yo te tengo que preguntar, James, ¿cómo se hace para vivir en un país que tiene el 100% de inflación? Porque yo creo que hay una diferencia, por ejemplo, entre Argentina y Chile, que Chile también ha experimentado la inflación a unos niveles que no habíamos visto en muchos años. Porque en Argentina todos tienen una especie, no sé si todos, estoy exagerando tal vez, pero una buena parte de la población tiene alguna vía de economía en negro, que es una especie de colchoncito, ¿no? Para tratar de sobrevivir en el día a día y sentir que a pesar de que el sistema legal va por un lado, tú tienes algo a lo cual recurrir. Pero ¿cómo se hace eso en el día a día? Sin duda, yo iba a mencionar, la informalidad en Argentina es de un tercio de la población. Básicamente no tiene un contrato, o tiene un contrato y una parte se pagan impuestos como cualquiera, con una liquidación de sueldo, con una boleta, en base a un contrato legal, versus a una parte que quizás la reciben por debajo de la mesa. Claro. O de frente a un trabajo donde no existe ningún tipo de elemento contractual y se le paga todo en negro. En negro, o trabaja en el día, lo cual afectó sumamente durante la pandemia gente que no podía salir a ganarse literalmente el pan diario. No podía salir de su casa porque había una pandemia, porque habían cuarentenas,
Y tenía que recibir algún subsidio para comer. Y ese fue un problema también, porque el Estado, por ejemplo, aquí en Chile, entregaba los subsidios y se depositaban directamente, por ejemplo, en cuentas RUT. Pero en Argentina hay tanta desconfianza por el sistema financiero desde el corralito que la gente no estaba bancarizada. Entonces tenían que hacer filas de nuevo y había también aglomeramientos de gente. Y todo eso se paga en pesos argentinos, sí, que va depreciándose muy rápidamente, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo funciona esto? La gente, parece que hay que ser argentino para entender esto, porque de otra forma es imposible. Esa es la realidad, pero sí, la informalidad es un elemento para poder esquivar al sistema de alguna forma, pero que está tan naturalizado de cierta forma de que es la forma de sobrevivir. La verdad es que, como dices tú, quizá hay que ser argentino para entenderlo, con todo respeto, por supuesto, a nuestros amigos y hermanos argentinos que nos escuchan, pero solo pensar en el número de tipos de cambio que tiene el país. Que dice mucho al respecto. Que, claro, no se entiende. Y dice mucho. Y también el hecho que quizá está pasando algo que me temo que se parece a lo de Venezuela, la dolarización progresiva de la economía. Porque, ¿de qué sirve tener algo, un ahorro, por ejemplo, previsional incluso, claro, en la moneda del país, si eso no te da seguridad? Y al final la gente dice, te va a cobrar en dólares, por supuesto, por debajo, y va a tratar de guardar en dólares algo, y así. Claro, tu moneda se devalúa mes a mes, mejor ahorra en una divisa que sí sea más estable como el dólar, a pesar de los altos y bajos que tuvo el dólar durante este año, pero es mucho más confiable que el peso, que en un año llegó al 100% de inflación, y esta paralelos en términos de los cambios, da una diferencia casi del 100%. Es decir, llega a ser ridículo tratar de explicarlo para alguien que no lo vive el día a día. Pero Paz, volviendo justamente, ya estamos en la región, ¿cómo ves tú, de cierta forma, ha reaccionado y ha incomodado quizás a nuestros países de América Latina la situación en Ucrania? Primero que nada, una posición, ¿cierto? ¿Cómo se declaran frente al conflicto y también cómo reaccionan en base a estas consecuencias? Que lo más palpable por ahora es la crisis alimentaria. Es decir, de Ucrania salen muchos de esos granos que son necesarios, pero también ponen competencia a algunos productores locales que podrían sacar provecho al tanto. La pregunta es, ¿se prepararon o están preparados para enfrentar algo así? Yo creo que vimos algo que no habíamos visto nunca, que en el fondo los amigos de Vladimir Putin había tratado de cultivar amistades en América Latina. Había hablado de la construcción de una base en Venezuela, siempre ha mantenido vínculos con Cuba. Justo antes de la guerra viajaron Bolsonaro y Alberto Fernández a Moscú. Fueron los dos fueron los últimos líderes que lo vieron. Las últimas visitas. Sí. Pero esos vínculos no pudieron mantenerse cuando el mundo entero se cuadró con Ucrania. Claro. Y entonces, cuando vimos votaciones en Naciones Unidas, las primeras, la embajadora la persona, creo que es embajadora de Venezuela, salió de la sala, no votó, se abstuvo. Argentina votó en contra de Rusia, y lo mismo los demás. O sea, la verdad es que los únicos amigos de Vladimir Putin en esas primeras votaciones eran Siria, Norcorea, Bielorrusia. Bastante solo dentro de todo. Exacto, y algunas abstenciones por ahí, pero sin apoyos. Y la verdad es que el panorama no ha cambiado mucho más. Bolsonaro sí hizo algo, que es asegurar los fertilizantes para Brasil. Entonces, Bolsonaro, pese a todo lo que está pasando, compró los fertilizantes que Brasil necesitaba. Si no, la crisis en su país habría sido aún mayor. Alberto Fernández creo que no los aseguró, y de hecho en la Cumbre de las Américas le pidió comprar fertilizantes a Canadá, se los pidió a Justin Trudeau. Pese a eso, este tema de la falta de fertilizantes a raíz de la guerra debió haber convocado el trabajo de la región como tal, y eso no ocurrió, a pesar de que, por ejemplo, Perú en la OEA levantó la mano para decir esto deberíamos hacerlo. De hecho, África lo ha hecho. Entonces, por ejemplo, ahí hay un desafío que aparece a partir de la guerra, donde la región no pudo trabajar como tal. Antes la pandemia había sido un desafío similar. Tampoco vimos eso. Una colaboración, compra de vacunas, de compartir tecnología. No, hubo un poquito, por ejemplo, el hecho que Chile tenía vacunas y convidó vacunas a Ecuador y Uruguay, pero no vimos una estrategia regional real respecto de la pandemia. Y de hecho
la colaboración que se estimó en un momento que era bastante temprana, incluso primero que cualquier otro país de la región, de Argentina, de comprar vacunas AstraZeneca, de producir la materia prima en Argentina, de envasarla en México, y faltó literalmente la tapita para la vacuna, para la dosis, y tardó meses y llegó más tarde que cualquier otra, porque tuvo que terminarse envasada en Estados Unidos, después volver a Argentina, y al final... Es decir, realmente cuesta tanto ponernos de acuerdo con realidades, con idiomas tan... Es decir, hablamos el mismo idioma, primero que nada. Y desafíos tan potentes. Justamente, si podemos conseguir tantas cosas si se conversara sobre la mesa y se guardaran tantas diferencias políticas de color, y que en base a eso también este año fue muy particular porque América Latina volvió a girar bastante hacia la izquierda. En Colombia, aquí en Chile asumió Boric, ¿cierto? El año pasado ya lo había hecho Arce en Bolivia, después de la salida de Áñez, pero un capítulo aparte, por supuesto. Sí. Y más recientemente ganó Lula en Brasil. Exacto. Vuelve después de más de una década al poder, un hombre más grande, con más experiencia, después de haber pasado por la cárcel también, hay que decirlo. Sí. Enfrenta a un Brasil, primero que nada, sumamente polarizado. De este gobierno que... Bueno, tú lo viste justamente, lo vi en las calles justamente para las elecciones, y de este gobierno que va saliendo ahora Jair Bolsonaro, este 1 de enero asume Lula da Silva en Brasil, pero tiene tremendos desafíos para la gran potencia de América Latina. Y ¿cierto? Bolsonaro no va a estar, ¿verdad, James? No, justamente, él no va a estar presente en una movida que poco sorprende, pero que... Desde el punto de vista institucional, ¿no es bueno? Justamente, de hecho, en el último mes, desde que ganó Lula en segunda vuelta, él ha tenido muy pocas intervenciones, acusan una enfermedad, algunos hablan también, comentaristas en Brasil, de que entró una depresión muy grande después de su derrota. Una depresión de Bolsonaro. Y que él tomaría unas vacaciones importantes afuera del país, incluso se habla del estado de Florida, en la casa de un expresidente estadounidense. De verdad. Para poder despejarse. Muy entendible también, después de un mandatario, después de un gobierno de 4 años, que fue bastante intenso, pero en particular por las características que tenía este líder, que también habla mucho del populismo que se vive como una especie de pandemia en nuestro mundo. Yo creo que nadie se opone a las vacaciones de un expresidente. Sin duda. Pero es excepcional no entregar el poder al sucesor. Eso pasó antes también, por ejemplo, en Argentina. Cristina Fernández no entregó el bastón, que es el símbolo del poder, a Mauricio Macri. Exacto. Y se despidió el día anterior en una plaza de Mayo desbordada, muy al estilo de la usanza peronista. Y entre los desafíos de Brasil, ¿cuál dirías tú que has podido estar siguiendo muy de cerca? ¿Cuál dirías tú que son los desafíos principales que enfrenta Lula? Yo creo que la estabilidad y la tranquilidad, las inversiones extranjeras para la economía, demostrar de que hay cierta calma y un Estado que es afín y no es tan volátil y extremo como la imagen que entregaba y de inestabilidad que entregaba Bolsonaro en términos de su discurso. Sí. Y que es un campo firme, pero también el desafío no solamente mostrar que para la foto está bien todo, sino que internamente el desafío de un Brasil sumamente dividido y también radicalizado y violento en algunos puntos, y sin saber cómo pueden reaccionar, llama mucho la atención y tiene muy atentos a lo que podría pasar en paralelo al cambio de mando el 1 de enero. Es decir, cómo podrían reaccionar en base a lo que vimos ya cuando ganó Lula en segunda vuelta. Es decir, Lula tendría que apelar a aquellas personas que no votaron por él. Que es algo que tampoco hizo durante la campaña de la segunda vuelta. Pero igual fue una campaña breve. Sí, sin duda. Sí. Pero si ya tienen uno pensaría, si ya tienen un voto asegurado que votaron en primera vuelta, obviamente lo mantienes, pero tienes que buscar votos nuevos. El tema es, ¿qué pasa con esos grupos, llamémosle así, bolsonaristas, que van a quedar sin un líder? ¿Quién va a ocupar esa cabeza de ese pequeño caudillo, si sin un líder aparente? Quizás los propios hijos de Bolsonaro que tienen... Puede ser, pero ese mismo grupo también le están pidiendo como instrucciones a Bolsonaro de qué hacer. Sí, bueno, ahí hay un desafío, yo creo que apelar a aquellos que no fueron sus votantes y que podrían estar un poquito más cerca, y también construir otros liderazgos, porque Lula, digamos, ¿cuánto más puede Lula seguir al mando de esta gran coalición de centroizquierda? Hay unos liderazgos interesantes que surgieron, creo que la candidata mujer que estuvo en la elección es un personaje interesante a mirar. Está también el desafío ambiental, que preocupa mucho a la Unión Europea,
que por más de 20 años ha negociado un acuerdo con el Mercosur y que sería un gran impulsor para la economía, no solo de Brasil, sino también de Argentina y Uruguay, etcétera, y podría a lo mejor revivir el Mercosur, que incluso publicaciones especializadas consideran muerto, semimuerto, sobre todo Uruguay, que está a un tris parece de salir. Sí. Y también otro de los eventos importantes durante este año que parecía sacado de algún guión de película y nos tienen bastante acostumbrados los hermanos argentinos, fue el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández en la puerta de su casa, en unas concentraciones que se venían dando noche tras noche durante el inicio de uno de los juicios que más avanzaba de la decena de juicios de corrupción donde es investigada la vicepresidenta en su periodo, durante los periodos que ella fue presidenta y también su esposo Néstor Kirchner también, y donde ella tenía este poder de convocatoria tan grande y entre medio de todo esto un hombre la apunta, dispara y el gatillo no sale la bala. Y al día siguiente es feriado. Acto inmediato, el presidente a las 11:30 de la noche declara feriado el día siguiente y gente se va a acostar sin saber lo que pasó y se levanta y es feriado en el país. Algo que, una imagen que dio vuelta en todo el mundo, uno la ve una y otra vez. ¿Hay investigación de esto? Hay investigación, ¿verdad? Hay detenidos, Ya. hay una, le llaman la banda de los copitos. Los copitos en Argentina son los vendedores de algodón de azúcar. El copo de azúcar. Los copos de azúcar y que parecer se pasearon por ese sector durante todos esos días previos y mirando, observando, supuestamente la línea de investigación dice que viendo cómo podían actuar finalmente, apelan también a muchos problemas de salud mental de los detenidos, también está detenida la novia, la vicepresidenta acusa también a grupos de extrema derecha. La vicepresidenta acusa al Poder Judicial. Y a los medios de comunicación. De ser una mafia. Y a la oposición, de estar coludidos en base a esto, pero que finalmente ese proceso investigativo en paralelo acompañó a este juicio que tuvo sentencia hace no muchas semanas. Pero esto nos habla de una pugna entre poderes del Estado que afecta a la gobernabilidad y el Estado de Derecho en el país, que vemos un síntoma similar, una pelea entre los poderes del Estado y un problema de gobernabilidad más avanzado quizás en el caso de Perú. Que, bueno, que termine el año, de todas las cosas que hemos visto, termine el año yo creo que con un gran espacio de preocupación para nuestra región, también para Chile en particular, porque nuestro vecino enfrenta no solo esta crisis política, sino una crisis alimentaria que hay en otros países de la región. Por ejemplo, la misma Argentina, un gran productor de alimentos que tiene una crisis alimentaria, pero en el caso de Perú aún más marcada la crisis mayor alimentaria de la región de Sudamérica, y que nos preocupa porque no vemos aún elementos para el acuerdo político que podría destrabar este gallito y llevar a una relación más sana entre los poderes del Estado. Así es. Y para ir redondeando esto, ya en un clásico de todos estos resúmenes del año, ¿cierto? Un In Memoriam. ¿Quiénes se nos han ido en este año? Podemos decir que este año se nos fue la reina y el rey. La reina y el rey, claro, por supuesto. Y con los dos hay el fin de una época. Sin duda. Entonces hay que... es una... Aclarar, por supuesto, se murió la reina Isabel II de Inglaterra, ¿cierto? La monarca que más años estuvo en el trono y hace pocas horas, grabando esto este viernes 30 de diciembre, hace pocas horas murió Pelé, el ídolo del fútbol brasileño y mundial que popularizó este deporte por tantas décadas, ¿cierto? Lo puso en el mapa con su carisma y que murió finalmente con su familia en Sao Paulo hace pocas horas. Así es. Bueno, hablábamos que los dos son el fin de una era. Yo creo que, bueno, Pelé contribuyó a través del deporte y los mundiales en particular, bueno, al crecimiento de la FIFA, a la transformación del deporte en una gran industria que mueve billones, miles de millones de dólares. Bueno, y dentro de eso, el gran poder que representa Sudamérica en particular, tanto la Asociación Brasileña de Fútbol como la AFA. Y fuera de la alegría que el deporte trae, también hay que mirar al deporte también con esta otra mirada, que aún el deporte, siendo una industria tan lucrativa, le falta muchísima regulación. Y por vía de corrupción, por vía de doping, por vía de violación a los derechos humanos, nos damos cuenta todavía que hay mucho que regular acerca del deporte, una industria enorme. Y lo otro, la reina Isabel
se escribirán todavía muchas páginas de lo que ha comenzado ahora. Yo creo que es una leyenda. Claro, películas y series. Muchas más. Sí. Y el desafío para la persona que tiene que llenar esos zapatos, que es muy grande, que es su sucesor, Carlos III, teniendo además la división de sus hijos. Así que para un país que cimenta su soft power sobre la base de su imagen, y ahí la monarquía como un elemento central, la continuación de Carlos III con un elemento de dignidad, de unificación, cuando a raíz de la situación del Brexit existen presiones independentistas tan fuertes, no es un desafío menor, no es solamente hacer lo que hizo su madre, sino activamente llamar a la unidad del reino. Eso no es fácil. Es decir, más allá del legado de este compromiso con el deber que tenía Isabel II, Carlos tiene el peso también de modernizar esto a un paso acorde a los tiempos, ¿cierto? Sí. No pueden quedarse en esta institución anacrónica para muchos y enfrentar estos desafíos, y él tiene una sensibilidad muy particular y que yo creo que va a ser crucial en eso. Y sobre Pelé, bueno, muchos decían ayer, qué lástima que Pelé, el último mundial que vio, a Brasil no le fue tan bien, ¿cierto? Sí. Pero para bien, digo, de América Latina, la Copa se quedó aquí en la región, no muy lejos, aquí en Argentina, y privilegio que tuve de ser testigo de aquello. De forma muy cercana, sí. Por lo demás, y bueno, y es una alegría para la región, ciertamente. Pero yo creo que, James, que cerrando nuestro podcast, estamos ciertamente yo creo que están los elementos para pensar que vivimos un cambio epocal muy importante, lo que marca la partida de la reina, lo que marca la guerra en Ucrania, lo que vemos en nuestra región, digamos, signos de un populismo preocupante también, y vamos a ver qué nos trae el próximo año. Ojalá, por supuesto, que sean buenas noticias, pero yo creo que para poder tomar decisiones también como país, como sociedad civil, es muy importante poder reflexionar sobre lo que pasa afuera, no solamente mirar las noticias, sino tener una instancia de reflexión como esta, y eso es lo que ha sido No Somos Nada. Justamente, esperemos que este 2013 sean buenas, sean malas noticias, podamos seguir conversando con profundidad, ¿cierto? No solamente a la pasada de estos temas tan importantes. Nos estamos viviendo en un mundo globalizado. Las cosas que pasan afuera afectan acá, están una cosa interconectadas con otras. Les deseamos un tremendo 2023 a quienes nos ven, los que nos escuchan. Pasarles también que tengas un tremendo 2023. Saludos a Carlos Zárate, por supuesto, que va a estar de vuelta acá. Muchas gracias por la invitación. Y esto es No Somos Nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.